Activistas, defensores de derechos humanos y antiguos presos políticos, algunos de ellos con más de 25 años tras las rejas, exigen la liberación de más de 1000 detenidos por motivos políticos en Cuba. Denuncian que actualmente estas personas viven en condiciones extremas de encierro, agravadas por la profunda crisis económica y social que atraviesa la isla. La petición surge en medio de procesos de excarcelaciones iniciados recientemente en Venezuela y Nicaragua. La información con Alessandra Martín, periodista permanente de NTN 24 en Florida. Alessandra, buena tarde. El pronunciamiento está respaldado por más de 1.600 firmas y subraya que Cuba tiene alrededor de 10 millones de habitantes y mantiene encarceladas a 1.197 personas por motivos políticos, según la organización Prisoners Defenders. Una cifra que consideran desmedida y preocupante. Denuncian que aún así gran parte de la comunidad internacional sigue restándole importancia a esta realidad y por ello acusan al régimen de aprovecharse de esa permisividad global que califican de inaceptable. En este contexto, Cuba no puede seguir siendo la gran ausente. Con una población inferior a los 10 millones de habitantes, el país acumula más de 1000 personas que han sido encarceladas por razones políticas en los últimos años. Una cifra desproporcionada y alarmante que continúa siendo minimizada y relativizada por amplios sectores de la comunidad internacional. Exigimos que se demande de forma pública y sostenida la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas por motivos políticos en la isla y el cese definitivo de la criminalización del disenso. Denuncian que entre enero de 2025 y marzo de ese año, el régimen cubano anunció la excarcelación de más de 553 personas. Sin embargo, organizaciones independientes solo han podido verificar alrededor de 250 casos, dejando a cientos de presos políticos aún tras las rejas. Y el proceso fue duramente cuestionado por ONGs de derechos humanos, tanto dentro como fuera de Cuba, ya que calificaron esa medida como opaca, incompleta, injusta y también fraudulenta. Recordemos casos emblemáticos como por ejemplo el de José Daniel Ferrer o Félix Navarro. Evidencian estas irregularidades porque ambos fueron liberados, pero poco tiempo después el Tribunal Supremo Popular del régimen revocó sus excarcelaciones. Y ante este panorama exigen la liberación inmediata y total de todos los presos políticos sin condiciones, el cese de la represión y también la criminalización de la disidencia. Entre los firmantes figuran al menos una decena que han sido incluidos en esa lista nacional de terroristas elaborada por el propio régimen cubano. Soy Alessandra Martín desde el sur de Florida. Regreso con ustedes a los estudios. La situación de los presos políticos de Venezuela es el tema principal de la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que se adelanta hoy en Washington. Intervinieron expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también los embajadores de la OEA, quienes denunciaron lo que viven en medio del secuestro por parte del régimen venezolano. Información en directo a esta hora con nuestro periodista Roberto Macedonio. Roberto, buena tarde en Washington. Sí, ¿qué tal? Los presos políticos en el centro del debate de la Organización de Estados Americanos que hoy, en la reunión de su Consejo Permanente, mira a Venezuela. Miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han denunciado ante todos los embajadores que en ese país el régimen no está liberando a los presos políticos. Cientos de ellos siguen encarcelados, sufriendo torturas cometidas por parte del régimen chavista. Es lo que ha relatado durante esta sesión la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha tomado la palabra para denunciar estos hechos. Lo mismo ha hecho también el relator sobre derechos de las personas privadas de libertad y para la prevención y combate de la tortura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta es la denuncia pública que han hecho hoy ante los embajadores de la OEA. Diciembre 25, la información pública ha indicado que 914
personas fueron arbitrariamente detenidas por razones políticas durante décadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha seguido muy de cerca y con preocupación el uso sistemático de la detención y sobre todo la violación de la ley y sobre todo la persecución de estas personas por sus posiciones políticas o ideológicas que son contrarias al gobierno. La persistente falta de legitimidad democrática y la ausencia de la separación de los poderes y la represión continua, la Comisión reitera que la transición democrática y pacífica basada en el respeto por los derechos humanos, el Estado de Derecho y las reglas internacionales es esencial para superar la crisis actual y prevenir la repetición de estas violaciones de derechos humanos. Así como a quienes ejercen legítimamente las libertades fundamentales de expresión, reunión y asociación, y a quienes participan en la defensa de los derechos humanos. No son hechos aislados, sino se trata de un patrón persistente y sistemático utilizado por el régimen dictatorial en Venezuela. El derecho penal se ha utilizado para cometer hechos arbitrarios que buscan silenciar voces disidentes, utilizando para ello la privación de la libertad. El uso indebido del derecho penal como un mecanismo de control, de censura, de represalia y de persecución para criminalizar y procesar a voces críticas u opositoras. Y también tomaron la palabra en este consejo los embajadores de la Organización de Estados Americanos. Muchos de ellos han sido críticos con el régimen de Venezuela y han criticado al aparato represor y de tortura que sigue operando en ese país. Dicen que es fundamental la liberación de todos los presos políticos. Algunos de los que intervinieron con dureza fueron el embajador de Estados Unidos, también el de Argentina, Panamá y otros países. Escuchen. La declaración del 13 de enero, que es donde se resalta la importancia del respeto del derecho internacional de Estados Unidos, reitera su compromiso con la Carta Interamericana, pero recordemos que los Estados Unidos hacen un llamado a las autoridades en Venezuela para que de manera inmediata e incondicional liberen a todas las personas que han sido detenidas por motivos políticos. Y en línea con la Carta Interamericana de Derechos Humanos, se permita visitas in situ de la Comisión a Venezuela. Le hacemos un llamado a las instituciones venezolanas para que se abstengan de seguir participando en estas actividades, que se emita también un decreto para la liberación, que se respete la libertad de expresión y el debido proceso para asegurar la seguridad de los periodistas. Estados Unidos también ha avisado a aquellas personas que están involucradas en violaciones a los derechos humanos y abusos de poder que van a responsabilizarse, incluyendo el hecho de que Estados Unidos apoya al pueblo venezolano y a estas organizaciones que promueven la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. En el contexto actual, seguimos con atención las recientes excarcelaciones y entendemos que es un primer paso en la dirección. Como reiterara mi presidente recientemente, seguimos reclamando la liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, así como la totalidad de los presos políticos argentinos y de todos los presos políticos detenidos arbitraria e ilegalmente. Es necesario poner fin a esta situación de una buena vez. Tomamos nota de las recientes liberaciones de un grupo de personas que se encontraban privadas arbitrariamente de su libertad en Venezuela. No obstante, el Perú considera indispensable subrayar que todas las personas que permanecen arbitrariamente detenidas en ese país deben ser liberadas de inmediato, ¿no? Y asimismo, el gobierno venezolano debe facilitar las acciones de los actores consulares en dicho país, lo cual no siempre ha sucedido, ¿no? Como es en el caso del Perú a través de nuestra sección de intereses en Caracas con la ayuda de la Embajada del Brasil, ¿no? Es en ese sentido que resulta urgente que se brinde información actualizada, completa y verificable sobre la situación individual de cada una de ellas y que se garantice plenamente el respeto de su salud, su integridad física y psicológica y de todos sus derechos fundamentales, incluidos el debido proceso administrativo y judicial. Esta reunión del Consejo Permanente de la OEA tiene lugar un día después de que María Corina Machado,
visitara la sede de este organismo para mantener un encuentro privado con el secretario general Albert Ramdín, a quien trasladó su preocupación por el estado de los presos políticos en Venezuela. La información desde Washington para NTN 24.